Ser y hacer discípulos es el camino. Saludo a toda la iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué recomendación tan importante que el apóstol Pablo le hace a su discípulo Timoteo. Y dentro de esa recomendación encontramos nosotros varios puntos importantísimos. Uno de ellos es lo que has oído de mí. El apóstol Pablo le transmitió una palabra, le transmitió un consejo, le transmitió una vida, le transmitió toda una identidad. Es lo que nosotros hemos también recibido de nuestra iglesia a través de todos los tiempos, como Dios en su generosidad y a través de nuestros líderes hemos escuchado un mensaje, hemos escuchado una vida, una identidad, y todo esto sumado, podríamos decir, se ha convertido en nuestro recurso salvador de una forma maravillosa. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que habían testigos de todo este mensaje que él le había transmitido a él, así también nosotros tenemos muchos testigos a nuestro alrededor que dan fe de todo lo que la iglesia ha hecho por nosotros. Pero este consejo de Pablo a Timoteo no se queda solamente allí. Le dice que ahora él también debe de hacerlo con otras personas. Y le dice, esto encarga a hombres que sean fieles, no es a cualquier persona, a hombres que han recibido también ese discipulado, que han sido estructurados, que han sido formados y que por lo tanto ellos han crecido y permanecen en fidelidad delante de la presencia de Dios. Este trabajo discipulado hace que las personas, que uno transmita una vida, transmita un mensaje, que se transmite una identidad. Así que dentro de todo ese territorio se va logrando una idoneidad para poder también enseñar a otras personas y así de generación en generación. Este mismo texto en la Nueva Versión Internacional dice lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, lo que me has oído decir. Le dice, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Ser y hacer discípulos es una obra maestra tan extraordinaria que Jesús lo vivió, lo practicó, lo transmitió y lo encomendó a otras personas. Podemos decir que este mensaje salvador nos ha llegado a nosotros, producto o resultado que alguien se dedicó para estar cerca a nosotros, para transmitirnos este mensaje de Dios. Por eso, mis amados hermanos, hago un llamado a la iglesia para que tomemos este principio que es un principio fundamental de la vida cristiana. Es un principio fundamental de nuestra iglesia. Así debemos funcionar. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos, con lo que hemos aprendido? Todos nosotros somos testigos de todo lo que hemos aprendido y todo lo que seguimos recibiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo todos? Yo observo que en la iglesia es una iglesia preciosa y hay hermanos extraordinarios, maravillosos. Personas que todo el tiempo han estado allí en la iglesia durante muchos años y yo doy fe de ellos y son muy buenos hombres. Pero los veo estancados. Los veo frenados y los veo estancados precisamente porque no se cumple este principio. Cuando no se es discípulo y no hacemos discípulos, una situación que se genera o se observa en la vida de la persona es un estancamiento total. Es como ponerse a dar vueltas y vueltas en el desierto y es una cosa muy grave. Según este capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, encontramos nosotros allí que se nos exhorta a perseverar en la fe,
en el servicio a Dios. Y el servicio a Dios es este discipulado. Allí nos recuerda la importancia de ser fieles en medio de cualquier adversidad. Nos insta a ser como buenos soldados de Jesucristo, dispuestos a sufrir por amor a la verdad y evitar discusiones vanas y a mantenernos firmes en la doctrina. Se nos recuerda que a pesar de las dificultades, Dios permanece fiel y que debemos mantenernos limpios de todo mal para ser instrumentos útiles en sus manos. No es posible, mis hermanos, no es posible que recibiendo tanto, nosotros no tengamos discípulos. Mis hermanos, no es posible que estemos sirviendo en la iglesia en ciertas actividades importantes, pero que no tengamos discípulos. Eso es inconcebible. No se puede concebir dentro de la fe cristiana. La transmisión del conocimiento es de suma importancia para el pueblo de Dios. Enseñar a otros lo que se ha aprendido es una forma de difundir esta verdad. Ayudar a otros a crecer, eso es salvación, eso es vida, y eso es lo que la iglesia nos está pidiendo que nosotros nos apliquemos para que logremos este objetivo. Lo que Dios nos ha dado no es para que lo tengamos solo como un concepto, sino para vivirlo, y la mejor forma de vivir esto es transmitirlo a otras personas, es encomendarlo a otras personas para que ellos a su vez lo vivan y lo enseñen a otras personas. Esta es la ruta del discipulado que el Señor nos ha encomendado. Mis hermanos, muy grave, pero muy grave que no lo hagamos. Es hora que nosotros como iglesia hagamos un replanteamiento profundo para nosotros ir al camino de lo que el Señor Jesucristo dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Es una tarea que está allí, es un deber cristiano que nosotros debemos de realizar. Pablo le hace un llamado a Timoteo, y dentro de ese llamado le dice a Timoteo que por favor encargue a hombres para que ellos a su vez le enseñen a otros. La recomendación que le hace es que esas personas sean fieles, que sean idóneos, dice allí el texto. Mis hermanos, esa idoneidad Dios nos la está concediendo para enseñar a otros. No es que seamos perfectos. Esta idoneidad son niveles de capacidad que poco a poco lo vamos logrando. No podemos excusarnos pensando que yo no puedo hacerlo porque no sé. Poco a poco lo vamos logrando. Donde lo básico lo vamos transmitiendo y vamos creciendo y vamos logrando la habilidad, y a medida que nos metemos dentro de ese territorio, ser discípulo y tener discípulos, porque empiezo a cuidar a alguien, empiezo a transmitirle lo que Dios me ha dado, estar pendiente de alguien. Es un trabajo espectacular. Por lo tanto, mis hermanos, no existe excusa alguna para que nosotros no nos metamos dentro de ese territorio. Quien no se meta dentro del territorio de ser y de hacer discípulos es una persona que se estanca, y aunque esté en la iglesia y sea una excelente persona, se puede morir espiritualmente. La frase que dice allí la palabra, que sean idóneos para enseñar también a otros, esto, como dije ahora, se va logrando con el favor de nuestro Dios a medida que nosotros nos colocamos en práctica dentro de este ejercicio espiritual. Mis hermanos, recordemos que la permanencia del cristianismo solo se puede lograr mediante una cuidadosa transmisión donde los hombres y mujeres fieles, dispuestos, que se colocan en las manos de Dios, que se aplican en la iglesia, que se va logrando a través del discipulado. Cuando esto se hace, entonces nosotros podemos ver que este precioso evangelio llega a todas las personas, en las veredas, en los corregimientos, en las ciudades, en los departamentos, en Colombia, en el mundo. Y podemos nosotros transmitir este mensaje maravilloso que Dios nos ha estado concediendo. Mis hermanos, es el llamado para que nosotros entonces entremos dentro de este territorio. Ahora que estamos siendo enseñados en la iglesia para enfrentar muchas cosas, enfrentémonos a esta situación, enfrentémonos a este mal que nos está aquejando, donde no estoy haciendo discípulos, donde no estoy cumpliendo esta labor. Enfrentémonos a este mal. Porque el discipulado es la escuela para formar a hombres y mujeres en el cristianismo.
Podríamos decir que es un entrenamiento que debe tener contenido. Entonces yo me acerco a alguien y como tengo contenido de lo que Dios me ha dado, empiezo a compartirle de lo que Dios me ha dado. Empiezo a cuidar las personas. Empiezo a orar por las personas, a clamar a Dios por las personas. Es una formación que debe tener dedicación. Entonces me le dedico a alguien, a una persona, a 5 personas, a 10 personas, pero estoy dedicándomele a alguien. Es una formación donde debemos pastorear a nuestros discípulos. No se concibe un liderazgo sin discipulado. No es posible, eso es inconcebible, eso es inconcebible. Por lo tanto, mis hermanos, la necesidad de que este contenido que tenemos sea comunicado es urgente. El Evangelio necesita ser transmitido a otros. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. El Evangelio que yo les estoy encomendando a ustedes, dijo el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dicho de otra forma, yo no puedo dejar de hacer un discipulado, no puedo estar pendiente transmitiendo el pensamiento, la palabra de Dios, la salvación de Dios, porque es una tarea que el Señor me ha encomendado. Así que, mis hermanos, no hay forma de crecer. No existe la forma de crecer. No existe la forma de crecer si solo estamos recibiendo y recibiendo en la iglesia. Tenemos que dar. Y ese es el principio del discipulado, es el principio de dar. Es el principio de estar pendiente, de estar cuidando. Cuando alguien solo se dedica a estar allí recibiendo, la persona no crece mucho, no crece, no avanza. Es que no avanza, se estanca y es muy grande. Nuestro éxito como iglesia se va reflejando en nuestra vida personal a medida que nosotros vamos cumpliendo con este deber. ¿Cómo estamos viviendo esta verdad? ¿Cómo estamos transmitiendo esta verdad que Dios nos ha concedido? Definitivamente, iglesia, se hace necesario quitar todo obstáculo del camino para lograr este objetivo de ser formados y formar a otros en el mandato que el Señor Jesucristo ordenó. Constantemente lo estaba dejando ver. Él iba equipando a los suyos y nos sigue equipando a través de la palabra y a través de la iglesia. Por eso, mis hermanos, debemos superar la comodidad, porque todo de pronto nos sentimos que todo nos lo están sirviendo a la mesa, que todo nos lo están entregando. Debemos superar esa comodidad que a la vez se convierte en una tragedia. Recordemos que todo salvo ayuda a otros a salvar. Entender que nuestro cristianismo no solo se mide por ir a la iglesia y tener ciertas prácticas, es necesario cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Insisto en esto porque es un principio fundamental. Mis hermanos, no existe excusa. La gente saca excusas de una o de otra manera, pero no existe excusa. Recordemos lo que dice la palabra en la carta a los Efesios, el capítulo 4, cuando se habla sobre la función especial del pastor maestro. Dice la palabra, es equipar al pueblo de Dios para que éstos hagan la obra del ministerio. La iglesia de Dios entonces debe ser movilizada como un gran ejército para que cumplamos esta tarea gloriosa que nuestro Dios nos ha encomendado. Mis hermanos, tenemos una tarea maravillosa. Por lo tanto, les invito a que oremos, que en esta hora nos comprometamos, que en esta hora le digamos al Señor: Señor, me quiero disponer para cumplir esa tarea, porque entiendo que si no lo hago me voy muriendo. Mis hermanos, para tener vida se necesita lo que estoy recibiendo, necesito transmitirlo a otros. Oremos. Soberano Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias, Padre amado, porque cada día somos retados en la iglesia para poder cumplir con esta labor tan gloriosa, tan extraordinaria. Que lo que estamos recibiendo, poderlo compartir con otras personas. Estar pendiente de otras personas, pastorear a otros. Sí, Padre Celestial, empezar a decirles frases, enseñanzas, estarle comunicando el consejo que tú nos estás dando, contarles nuestra experiencia. Padre amado, te pido que obres en la iglesia y que nosotros como pueblo tuyo, Dios mío, empecemos esta tarea, que nos levantemos 10 hombres, 20, 50, 100, 500, 1000 personas, que realmente tomemos conciencia de esta labor tan importante. Dios mío,
Gracias, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga a todos.